Te voy a empezar por la parte humana. Yo perdí mi madre cuando apenas tenía 6 años. Yo nací en el 41, mi madre murió en el 47, o sea que yo tenía 6 años nada más. Era una época también para los padres en ese momento convulsa, tema de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, carencias, falencias, etcétera. Mi padre era muy joven, era un médico que para sobrevivir andaba en una bicicleta poniendo inyecciones, después fue poco a poco avanzando y finalmente se hizo un gran dermatólogo. Quizás de ahí nació también mi vocación por la medicina, específicamente por la dermatología, la cual pues en toda mi vida la he practicado. Y para que entiendas más o menos la forma como un padre solo trata de subir un hijo sin el auxilio de una madre. Entonces llegó un momento que él decidió pues juntarse con otra pareja, la cual hizo las veces de madre para mí, de la cual tengo un bello recuerdo, porque no fue madrastra, fue madre, y eso es muy difícil también. Pero en toda esa devenir del tiempo, pues fui un alumno de un amigo, porque mi padre era más que mi padre, era un amigo, y me enseñaba pues todo lo que él quería que yo supiera. Y una de las primeros regalos que yo recuerde que él me dio fue una pequeña cámara Brownie Fiesta de Kodak, una cámara de 120, un negativo bastante grande, vamos a decirlo así. Y me decía que la fotografía sería una herramienta para cualquier actividad que yo me pudiera dedicar en la vida, que no necesariamente tenía que ser medicina. Él nunca me llevó a estudiar medicina, sino eso cayó por el propio peso. Pero me decía sí, que la fotografía, él era un fotógrafo aficionado, como muchos médicos de la época se dedicaban a la fotografía, el doctor Ligó, el doctor Mañón, magníficos fotógrafos que dejaron huella en el país. Y entonces esa primera afición a la fotografía que yo trabajaba y prácticamente siendo un niño, pues empezaba a tomar fotografías, vamos a decir curiosas, que otros no tomaban. Eso también quizás alentado por mi padre, que me inculcaba el tema de la observación, lo cual lo he cultivado mucho y practico la observación y enseño a la gente a observar más que a ver, a tener conciencia, porque generalmente nosotros vamos del punto A al punto B todos los días, de la casa al trabajo, y todo lo que nos pasa por el medio lo obviamos, no lo vemos porque tenemos muchas preocupaciones. Y generalmente en las clases que doy, no solamente cuando di clases de fotografía, cuando estoy ahora con el tema del arte furtivo, trato de enseñar a la gente a observar, a ver, a registrar, porque debemos de sacarle el beneficio a todo lo que tenemos que es gratis. Por Dios, el ver es gratis, de las pocas cosas que todavía no nos cobran el ver. Y volvemos al tema de la fotografía, pues con eso me entretuve por mucho tiempo y empecé a incluir fotografías en mis trabajos de la escuela. También tuve la suerte que un amigo de papá, una persona que tenía problemas físicos, pero era prácticamente un genio de la pluma, del pendolismo, se llamaba Papito Aybar. Papito Aybar era la persona que hacía los documentos, los pasaportes, ¿cómo te digo?, los diplomas que se le daban a determinadas personas en el régimen de Trujillo. O sea que en aquella época todos los pasaportes oficiales estaban hechos con letra gótica, a mano, una belleza. Y el que todavía conserva uno de esos pasaportes, pues tiene en las manos el trabajo de un artista, porque este señor era un artista. Recuerdo que le regaló a papá también un pergamino que estaba hecho con letra gótica y muy florido, con mucho color, y a mí me llamó muchísimo la atención. Y luego una tía que quise mucho,
que entendía o que creía que yo tenía algunas aptitudes artísticas, pues me regaló una Biblia, y esa Biblia tenía los inicios de muchos capítulos con una letra muy bien hecha y muy floreada. Yo copié eso en mi trabajo de la escuela, y cuando yo hacía trabajos, por ejemplo, de historia o de literatura, pues empezaba con una letra que yo dibujaba. Y entonces los profesores veían eso como algo fuera de lo común. Todos los otros hacían el trabajo, hacían la tarea, pero yo lo hacía con esa particularidad. O sea que desde niño el tema del dibujo, del cultivo de las letras, o sea, del pendolismo y de la fotografía, me ayudaron a construir poco a poco mi quehacer en una soledad de la falta de una madre, porque eso también hay que tenerlo bien presente. Una de las características que yo tengo y que cultivo cuando un amigo pierde su madre es que le llevo a que se dé cuenta que ha disfrutado de su madre por muchos años. Hay amigos que pierden su madre ya cuando tiene 80, 90 años. Le digo, bueno, tú has tenido toda una vida disfrutándola, yo la perdí a los 6 años. Y eso de alguna manera es no es que tú vayas a aliviar la pena de la pérdida de una madre, no tiene sentido, ¿verdad? Pero por lo menos recapacitan y dicen, caramba, sí es verdad, la pude disfrutar cuando otros no tienen la oportunidad de disfrutarla tanto. ¿Qué te digo? Llego a la escuela, tuve una infancia muy activa. Yo no barajaba pleito porque no sé por qué, parece que no. Hice muchas cosas fuera de sí, pero estaba en una escuela católica en La Salle, duré 12 años en La Salle. Los compañeros míos me ayudaron mucho todavía, toda la vida. Formamos un grupo especial, un grupo que han sido triunfadores casi todos, o por decirlo todos, en ese grupo. Y eso ha sido una piña por todos los años. Siempre para diciembre nos reunimos celebrando la fecha de la graduación, 19 de diciembre y demás. Y eso ha hecho una cohesión de grupo que ahora es difícil de conseguir, porque ahora la gente se disgrega mucho, los grupos se separan, etc. Y vuelvo y te digo, todo esto fue formando lo que más tarde sería ya la persona adulta. Entro a la universidad muy joven, tan joven que antes de entrar a la universidad, mi padre me preguntó qué yo quería hacer antes de entrar a la universidad. Yo le dije, bueno, yo quiero ir a una academia militar. ¿Cómo? En esa época se mandaban a la academia militar a los muchachos que el papá o la mamá no sabía qué hacer con ellos. Y lo mandaban a una academia a ver si lo arreglaban. Yo lo pedí porque tenía unos primos en la academia que ya tenían un par de años ahí, y yo pedí ir a la academia, pero con cierta, algo que yo pedía. Yo le dije, mira, yo lo único que quiero es hablar inglés, aprender el idioma y hacer deporte. Y entonces se logró que me inscribieran en la academia con esas especificaciones, vamos a decirlo así. Me fue muy interesante porque pude aprender el idioma, me arreglaron un poquito en el sentido de que ya no peleaba tanto o buscaba la forma de pelear con mejores resultados, no peleando solo, sino buscando otros compañeros. Regresé al país muy joven, como te digo, y entré en la universidad en un momento muy difícil. Yo entré a la universidad en el año 58, 1958. Vamos a decir que yo llego, no en el 59, yo llegué en un avión de Pan American al aeropuerto General Andrews el mismo día, el 14 de junio de 1959, regresaba yo de la academia, el mismo día que se producía la invasión de Constanza, Terón y Maimón. Ese día
como yo traía en la maleta todo lo de la academia militar, inclusive traía sable y traía ropa militar y traía un montón de cosas, de ahí fui a parar junto con mi padre al Servicio de Inteligencia Militar que estaba situado en el arzobispo, perdóname, en la, ay Dios, ¿cómo se llama esa calle? La calle del Palacio que sube, la 30 de marzo, ¿puede ser? La 30 de marzo hacia arriba, ahí estaba el Servicio de Inteligencia Militar. Entramos ahí y las cosas como son, cuando estamos sentados frente al oficial, sucede que el oficial que nos atiende era paciente de mi padre. Mi padre lo atendía médicamente y me despacharon. O sea que eso fue para mí lo primero, de ir al CIM y salir ileso de ese episodio. Papá era muy, muy, muy fuerte, una persona, y estaba trabajando con un hijo único. Yo recuerdo que ese primer año en la universidad se me quedó la química. O sea, yo tenía 18 años y me quemé en la química. Generalmente el estudiante dice me quemaron y le echa la culpa al profesor, pero nada, me quemé en la química y eso dio como resultado que yo pasara 3 meses en la habitación de mi casa sin salir, estudiando química. Me tocaban la puerta, me pasaban el plato de comida y cerraban la puerta. Ese era mi padre. Ya mi padre estaba casado en ese momento con la que fue mi madrastra. Recuerdo un episodio también. Mi padre, en su práctica privada de dermatología, ya como a los 2 meses de estar preso en una habitación, encontré unos cohetes chinos viejos que tenía, comencé a sacarle la pólvora y a meterlo en ese recipiente. Y entonces lo puse donde estaba un tomacorriente y le prendí fuego con una mecha y hizo un boquete en la pared como de 1 metro. Entonces se armó un lío grandísimo en el vecindario porque creían que había explotado un transformador, una cosa. Entonces yo lo que hice fue que pegué el espaldar de la cámara en el hoyo que daba a la calle y yo oía el reperpero de la gente. ¿Qué fue? ¿Una explosión? ¿Qué sé yo cuánto? Y yo callado. Entonces llegó un momento que yo estaba pensando que mi papá iba a llegar. Entonces llamé a la señora, a mi madre, a la que era mi madrastra, y le dije, mira, aquí pasó esto. Le expliqué, ¿cómo te vas a hacer? Entonces ella habló con un hermano, mandaron a buscar unos albañiles y de una vez pusieron los bloques, sellaron la cosa y mi papá no se enteró del tema, como hasta 40 años después que le hicieron el cuento, que me quería matar también, pero bueno. Donde está hoy Adrian Tropical, ahí había, valga el anuncio, ahí había una estación de policía. Una estación de policía igualita a la que existe todavía en la avenida Bolívar, esquina Pasteur. Igualita, era copia, porque todas las hacían iguales. Y ahí había un famoso coronel, apellido Ripley, que debe ser familia de Geo. El tipo era un duro. El tipo era muy duro. Entonces yo recuerdo que mi abuelo un día, nosotros éramos terribles, un primo que yo tenía yo, y un día nos lleva el abuelo a la estación de policía a hablar con el coronel Ripley, eran amigos ellos, y le dice a Ripley, oye, coge esos 2 muchachos y mételos en la cárcel. Y nos cogen a los 2 y nos llevan, tenían una cárcel ahí pequeña, porque era una estación y cierran. Y nosotros ahí, abuelo, ¿qué vaina es, abuelo? Gritando. Y el tipo comienza se toma un café con Ripley, no sé qué, y sigue hablando. Y ya de que se va y nosotros gritando, bueno, no deja aquí. Entonces se devuelve, habla con Ripley, sáquelo, lo saca y le dice, mire, si usted lo ve por aquí haciendo desorden, usted coge y lo tranca. Y me llama. Entonces yo vengo, lo saco, le doy una pela a los 2 y me lo llevo. Ya tú sabes, eso fue, 6 estábamos nosotros.
Y ese señor en realidad lo que hacía era cuidarnos. Pero era un tipo que tenía muchas anécdotas. Se dice que una vez se robaron una de las palmas, ¿cómo se llama? De las canas, palma cana de la avenida. Y un policía fue y le dijo, coronel, se está robando la cana de la avenida. Y él usted debe decírselo al generalísimo. Y él dice, no. Bueno, eso pasó ahí. Dicen, yo no sé para que Geo no me diga. Dicen que él mandó a buscar a un preso en Barahona que había matado a una gente y entonces lo colgó aquí de una palma de esa, boca abajo, y le puso un letrero, por robarme la palma de la avenida. De ahí para adelante no se robó una palma más y ahí están las palmas que crecieron todas. Soy de los pocos de mi grupo. Yo me gradué de médico y tengo 2 diplomas de médico de la misma universidad con el mismo año y con rectores diferentes firmando el documento. ¿Por qué? Bien. ¿Qué pasa? Que en el 65, en el año de la Revolución, que nosotros nos graduamos, nos firmaron el diploma, hicimos la graduación y Relaciones Exteriores. Yo me iba me fui después de la Revolución a hacer un posgrado en Barcelona y el título que aceptaba Relaciones Exteriores era el título firmado por ese consejo universitario. Entonces nosotros nos fuimos a estudiar para allá y cuando yo regresé, que fui a la universidad a pedir ¿cómo se llama? Mi derecho a dar clases, en vez de ser ya profesor adjunto, sino profesor titular, me dijeron, sí, tú te lo mereces, pero tienes que graduarte. Entonces yo le dije, ¿cómo que tengo que graduarme? Sí, porque te falta hacer la graduación. Yo me la llevé. Dije, este es un consejo nuevo que votó a toda la gente del consejo viejo y esta gente no aceptan los títulos viejos y hay que hacer título nuevo. Voy donde mi abuela, que fue mi madrina de graduación, ella estaba trapeando y cuando le digo, abuela, mira, que quiero que me acompañes a hacer mi graduación. Lo primero, la respuesta de ella fue darme con el palo, porque ella creía que yo me estaba burlando de ella. ¿Tú crees que yo estoy pasada, que si yo qué? Yo fui contigo, que si yo. Entonces tuve que, espérate, mira, que si yo qué. Y la convencí y me acompañó a la segunda graduación. Y por eso tengo 2 títulos universitarios de la misma universidad, de la misma facultad, firmados por 2 rectores diferentes. Las cosas que solamente se dan en este país. Ahí nace la UNFU, correcto. Todos esos profesores, incluyendo mi padre, Piantini, Mejía Feliú, Caro y toda esa gente, se fueron y formaron la Universidad Pedro Enrique Ureña, de la cual también yo tuve que ver bastante, porque mi papá me pedía que me fuera con él a trabajar en la UNFU. Entonces yo le decía, papá, pero yo no puedo ir a trabajar contigo en la UNFU porque en la UAS me pagan mucho más. Entonces mi papá entró en un acuerdo conmigo que yo recibía el dinero que la UNFU me daba y mi padre me pagaba adicional lo que la UAS me daba para que yo me fuera a trabajar con él. Y así fue, yo pasé de la UAS a la UNFU. Yo hacía fotografía artística, trataba de hacer cosas excelentes. Y un día, con unos amigos, fuimos al Pico a Constanza, a un lugar donde hay muchas antenas, tiene un nombre específico ese sitio ahí. Y yo hice un reportaje con fotografía y escrito de ese viaje. Lo llevé a la revista Hora, que el presidente director era don Rafael Molina Morillo. Le presenté eso, a él le gustó y se publicó. Ese fue
mi primer trabajo. Cuando yo hice ese trabajo, él me preguntó, ¿quién escribió eso? Digo, no, lo escribí yo. Y la foto, digo, yo también las hice. Me dice, bueno, tú eres el primer fotoreportero y me gustaría que tú siguieras haciendo cosas así, usando la fotografía y escribiendo. Yo me pasé haciendo trabajos para la revista Ahora mucho tiempo, pero mucho tiempo, sin cobrar un centavo. Un día él me llamó y me dijo, mira, tú tienes mucho tiempo aquí, yo te voy a regalar unas acciones de la revista Ahora. Y así me convertí yo en accionista de la revista Ahora con pocas acciones que todavía están ahí, que nunca dejan nada, pero digo yo que soy compañero de don Pepín Corripio. Él es el dueño con 249.000 acciones y yo tengo 3. Pero yo soy dueño del Nacional de Ahora. Mentira. Bien, entonces, trabajando como fotógrafo para la revista, me especializo en deporte. Cuando me especializo en deporte, mi fotografía artística se ensucia, porque en el deporte lo que importa es la acción, no el resultado de la foto que sea perfecta, sino que tú entiendas la acción. Yo tenía una característica con la foto deportiva que se destacaban de los demás. Tú tirabas un grupo de fotografías en la mesa de redacción y tú podías sacar las fotos que eran mías. ¿Por qué? Porque yo no usaba flash, número uno, porque yo utilizaba el asa de la película y la reproducía, la elevaba, la hacía mayor para trabajar en lugares donde no había suficiente luz para tener. Y no usaba flash, ya te dije. Entonces, cuando yo iba al Play, por ejemplo, y tiraba una foto de una acción en Home, por ejemplo, tú veías la acción, pero el fondo de la gente, tú no podías distinguir la gente. Entonces eso te concentraba en la acción y no en la gente. Cuando tú tiras una foto y todo el mundo que está atrás se ve, tú no estás viendo la acción. Tú te pones a buscar, si tú estás ahí, aunque tú no hayas ido, pero tú te pones a buscarte tú primero, a ver si tú estás ahí. Segundo, a ver a quién tú encuentras ahí y con quién lo encuentras. Ay, mira fulanito con fulanita. Y ya eso da como resultado otra fotografía que yo puse de moda, que se llamó Mi Nikon y yo en el Play, donde yo tomaba fotografías de momentos jocosos de la gente que iba al Play. No solamente de la jugada, sino las situaciones que se daban en el Play. Esa sección de la revista Ahora aparecía en el centro de la revista Ahora, en las páginas centrales, donde le ponen las 2 grapitas, y la gente la veía ahí inmediatamente para ver si estaba, si había salido. O sea que se convirtió en una sección muy popular, que en un momento determinado yo le pedí a Molina Morillo que si yo podía sacarle beneficio a esa sección y venderla. Y él me dijo, bueno, sí, como él no me pagaba, me dijo que sí. Y yo conseguí un acuerdo con Figueroa y Socia en aquella época, saqué un Jeep Volkswagen que se hizo muy famoso en aquella época, que era un Jeep, pero era Volkswagen. Y se le puso el símbolo de Mi Nikon y yo, o sea, se hizo muy popular el vehículo. Ahí nace Mi Nikon y yo, y ahí nace mi fotografía deportiva, con esas características. Cuando eran jugadas, tú veías la jugada, pero no veías a la gente. Sin embargo, yo sacaba a la gente aparte y entonces la gente se escondía en el Play cuando estaba en jugada. Porque si un tipo llevaba al Play una chica que no quería que lo vieran, ya la gente estaba escondida. Eso da lugar a que yo traiga un lente que se llamaba el lente espía. Era un lente que tú enfocas para allá, pero la foto se está tirando para allá. Ese lente está sellado adelante, tiene un espejo adelante, que el que ve cree que es un lente, pero de este lado tiene un hueco y aquí tiene un espejo.
Lo que tú ves por aquí es lo que entra a la cámara. Todavía lo venden, se llama Spy Lens y se puede usar en cualquier cámara. Se hizo famoso, excelente, porque me permitía a mí no molestar. No molestar es que tú no sabías que yo te estaba tirando la foto. Tú sabes que es muy incómodo que un tigre tirándote una foto, tú no quieres. Bien, aprendí con gente, aprendí a tirar fotos de cada deporte para que fueran fotos que hicieran bien, no mal. Y tú me dirás, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, yo tenía unos grandes amigos como hermanos, que eran los mellizos Ravelo y Aristides Ravelo, los padres de esos del Licey ahora, que están dirigiendo el Licey, son hijos de esa gente. Y ellos eran grandes tenistas. Y entonces ellos me enseñaban a que la foto que yo tirara tuviera bien agarre, el agarre de la raqueta fuera bien, que fueran enseñanzas, que no contribuyeran a hacerlo mal hecho en el deporte. Y eso me ayudó muchísimo para profesionalizarme en el deporte. Por ejemplo, en el golf, tú no puedes tirar la foto antes de que el tipo le dé a la bola, porque molestas. El sonido de la Nikon, de los espejos de la Nikon son muy fuertes y molestan. Empiezo a trabajar junto con Time and Life como un fotógrafo freelance, que ellos le llaman. Me hacía de mis amigos, por ejemplo, en ese momento estaba el hijo del general Mélido Marte, Rafa Mélido Marte, que llegó a ser general después, murió joven, y él me consiguió que yo pudiera ir a ver una presentación de Balaguer para televisión. Entonces yo entro, estoy tirándole fotos a Balaguer, como todo el mundo, él estaba en su alocución por televisión, y al final él hacía pasar a todo el mundo a darle la mano. Todos los fotógrafos, los periodistas, todo el mundo pasaba a darle la mano, y cuando yo llegué, él me preguntó que para quién yo trabajaba. Yo le digo, bueno, yo trabajo para Time and Life. Me dice él, ¿y usted no puede tener una cámara que haga menos ruido? Porque la cámara mía tenía inclusive motor en ese momento y sonaba, y yo me daba cuenta que lo distraía. Y entonces digo, bueno, señor presidente, este es el modelo de cámara más moderno que se ha construido. Es la última Nikon que ha salido. Me dice, sí, pero esa gente no pueden hacer cámaras que no hagan tanto ruido. ¿Usted no quiere que yo le consiga una? Me dice, oye bien. Y yo digo, no, señor presidente, no se preocupe. Y decía, qué bueno. Y ahí pasó. Tuve muchas anécdotas con Balaguer por la cámara. Porque me dijo, pero que usted tira demasiado fotos, me decía él. Imagínate, no es ahora, porque ahora con la cámara digital tú tiras 800 fotos y no se te da cuenta nadie. Pero en ese momento lo molestaba. Y digo, sí, es que me piden, la gente que yo trabajo me piden muchas fotos. Me dicen, sí, eso es para usar ¿cómo decía él? Los momentos que ellos necesitan para ponerme como ellos les da la gana. Le digo, no, señor presidente, eso no es así. Sí, eso es así. Bueno. Viene la revolución, nosotros nos acabábamos de graduar de médico, un compañero y yo, médico también, habíamos decidido que íbamos a pasar 6 meses sin hablar de medicina, sin saber de nada, tirando fotos, que era lo que nos gustaba. En eso llega la revolución, cierran todos los sitios donde vendían todo, Rteva, ACFA, Ilford, todo eso lo cierran, pero nosotros teníamos gran cantidad de material. Por mi relación familiar con el general Inver y la familia, nosotros andábamos llenos de armas en un cepillo, lleno de forrado de todas las armas que tú te puedes imaginar. Pero cuando llegan los americanos, ya yo habiendo estado en una academia militar, conociendo más o menos, decidí, tenía todos mis amigos, estaban en la zona constitucionalista, incluyendo a Camaño Deñó, que fue compañero de nosotros en el tema de las primeras competencias de automovilismo en
en lo que quedó de la pista del General Andrews antes de hacer la 27 de febrero. Eso era un pedazo ahí que nosotros corríamos y hacíamos competencia ahí. Entonces, adentro, en la zona constitucionalista, estaban todos mis amigos y aquí yo tenía la familia. Entonces, decidí entregar todas las armas que tenía y decidí ponerme a tirar fotos sobre los acontecimientos que se estaban dando. Tiré la primera foto de los desembarcos norteamericanos en Jaina, que no fueron el miércoles 28, sino fueron el martes 27, porque ya estaban ahí. Y tengo esas fotos, las primeras fotos de los tanques ahí. Ahí tuve problemas también con un oficial que era cubano, pero que vino con los americanos. Fue cuando caigo preso en la Casa Barco. Esa casa está en la Doctor Delgado. Está desvirtuada porque volvieron un desastre, la dañaron. Pero bueno, esa era la Casa Barco, que en principio se llamaba Vitalicio, porque el tipo que la hizo le puso Vitalicio en honor al jefe, como para toda la vida, Vitalicio. Le puso ese nombre, después le cambiaron el nombre, no, bueno. Yo estaba tirando una foto ahí había un vehículo militar norteamericano con un cañón de 160 milímetros en un jeep. Y estaba tirando una foto ahí y había sacado el rollo de la cámara y lo había escondido en un lugar que son las primeras acciones del arte furtivo, vamos a decir, porque yo escondía cosas. A mí me encantaba esconder cosas desde muchacho. Nosotros teníamos combina, se llamaban eso antes, combina de semilla de cajuil, combina de un montón de cosas, nosotros las teníamos escondidas. Pero yo pensaba, porque ya me habían quitado un rollo en Jaina, y que yo tiraba un rollo y lo guardaba en un sitio para después venir una bicicleta a buscarlo, sin cámara. Y entonces ya yo había guardado esos rollos, en eso llegó un militar norteamericano y me detuvo. Y me llevó de ahí a San Juan Bosco, que son como 2 esquinas, una esquina y pico, una esquina grande. Me lleva ahí y me entra en una oficina, hay un oficial norteamericano mirando para abajo, escribiendo. Yo estoy parado frente a él y cuando él levanta la cara, me dice, yo lo conozco. Yo lo miro, inmediatamente lo reconocí y le digo, sí, yo te conozco también. Él hablaba un español malo, pero lo hablaba. Me dice, tú eres Sweepy. Así era que me decían en la academia militar. Sweepy. Sweepy es un muñequito de, no sé si es de Popeye, de algo, uno que anda por el suelo con una cosita. Sweepy. Sweepy. Y digo, yo sí, tú eres McKenna, le digo el apellido. Me dice él a mí, ¿y qué tú haces aquí? Digo, no, yo vivo aquí. ¿Qué tú haces aquí? Entonces me dice, ¿tú estás preso? Digo, sí, yo estoy preso, pero dime, ¿por qué? Me dice que tú hablas muy mal de los americanos. Que yo hablo mal de los americanos. Yo lo que hago es tirar fotos. Yo estoy trabajando, inclusive yo trabajo para Time and Life, le dije. Ahí él se suavizó un poco y abre una gaveta y saca 3 revistas ahora. Y me dice, mira, tú estás acabando con los americanos ahí. Digo, no, esas son fotos que yo tiro. Me dice, sí, no es la foto, es lo que dice abajo. Me dice, lo que dice abajo. Digo, pero eso no lo escribo yo. Eso lo escribe el director de la revista y lo escribe, había un escritor también que trabajaba en la revista ahora, que era que hacía todo eso. Gringo bañándose en cuero en Gascue. Qué sé yo qué sé yo cuánto. Digo, no, yo no hago eso. Me dice, no, pero es que tú eres de los dueños de la revista. Digo, ¿yo de los dueños? Dice, sí, mira. Entonces me saca la viñeta de la revista y dice, Timo Pimentel, editor deportivo. Digo, mira, tú no conoces este país.
yo estoy ahí puesto porque no había quien poner y me pusieron a mí, pero yo no tengo que ver nada con esa revista. ¿Cómo que tú no tienes? Tú eres el editor deportivo, tú eres los dueños de eso ahí. Y ahí comenzamos a hablar. Y le digo, no deja eso. Bueno, en una me dice, tú no puedes salir, tú estás preso. Digo, tú me permites llamar a mi padre para decirle que estoy preso. Me dice, claro, llama, coge el teléfono, llamo a papá y digo, papá, tú no sabes, he encontrado un amigo de la academia. Me dice que hay toque de queda, que no salga de aquí hasta mañana. Ah, está bien, mi hijo, que si yo qué, pa, cierro el teléfono y él me dice, pero ven acá, ¿y qué fue lo que tú le dijiste a tu papá? Digo, eso mismo, lo que tú oíste, pero que tú estás preso. Yo no le puedo decir a mi papá que yo estoy preso. Yo le digo que encontré un amigo, y tú eres mi amigo. Porque nosotros éramos muy buenos amigos allá. Y él me dijo, se rió y me dijo, bueno, pero tú no puedes salir. Digo, bueno, pero ¿hasta cuándo? Me dice, no sé, me dice. Paul Giudicelli fue mi referente, fue el inicio de mi integración en las artes, en la cerámica específicamente. Gané el primer premio de la Bienal de la Alianza Francesa con una obra que se llamaba Rostro triste en putrefacción. Era una pieza que yo había hecho sobre caoba, sobre una pieza de caoba, con pedazos de plástico incluidos con soplete. Era una cosa muy extraña. Y el jurado fue Paul Giudicelli. Paul Giudicelli fue que me premió, primer premio con esa obra. Entonces yo, en ese momento, tengo una foto muy interesante con él, ese día, y me atreví a pedirle que me dejara ir a su estudio. Y él me dijo, sí, tú puedes ir, pero si no hablas. Yo le digo, no, maestro, yo voy, me siento ahí y yo lo que quiero es verlo trabajar a usted. Ok, efectivamente así fue. Fui la primera vez, sentado ahí 2 horas, fui la segunda vez igual, y al tercer o cuarto intento de estar ahí, la tercera o cuarta vez que fui, él me dice, ¿serías tan amable y me pasas esos pinceles, algo que quería él ahí? Y yo voy, se lo llevo. Y le digo, me dice gracias, le digo siempre. Y me dice, te dije que no hables. Oye esa vaina. Yo le digo, él me dice gracias, porque yo le di la cuestión. Pues yo le digo siempre. Me dice, no hables. Y vuelvo y me siento en mi cosa. Y así pasé como 2 o 3 veces. Él me estaba probando a ver si yo insistía en ir. Y yo insistí en ir. Hasta que un día ya comenzamos, ¿qué tú crees de esto? Y yo me quedo callado, me dice, dime. Me está diciendo que hable. Y ahí comencé. Y comenzó un diálogo y ahí comencé yo a escuchar, a verlo. Él empezaba a trabajar la cerámica sobre losas ya vidriadas y agregando tintes y con fuego tratando de pegarlo. Así fue que empezó haciendo la cerámica. Él me enseñó a conseguir el defecto, hacerlo un efecto. Me dice, el único truco es que tú tienes que apuntarlo todo para poder repetir lo que tú encuentres. Porque un día tú mezclas esto con esto, lo haces y te sale algo, pero tú no sabes lo que hiciste. Tienes que escribirlo todo. Y de ahí salió esto de que yo ando con un cuaderno, no con esto, sino con un cuaderno donde dejo todas las ideas. Me decía siempre anda con una pluma o con algo para escribir, porque siempre habrá o un pedacito de periódico o una servilleta o algo para tú pintar lo que se te ocurra. Él hizo una exposición de unas losas que andan por ahí y yo hice una inversión monstruosa para comprarle una losa que costaba 5 pesos.
era el año 63, 64, y él vendía cada cosa de esa en 5, en 10, en 15 pesos. Yo nunca estuve en Bellas Artes, nunca estudié formalmente pintura, ni cerámica, ni nada, sino me formé, mi escuela es Proyecta. Y ellos me enseñaron la disciplina, a un montón de cosas en las exposiciones. Nunca hagas una exposición, nunca la anuncies hasta que tú tengas un 50, un 60, un 70% de las obras hechas. Nunca le pongas fecha a una exposición hasta que tú no tengas esa exposición prácticamente controlada entera. De ahí sale todo lo que tú ves después. Entonces aprendo el tema, ya llegó aquí un movimiento de cerámica donde vinieron hornos, donde vinieron muchos materiales, pero lo que hacían eran biscuit, era enseñándole a la señora a hacer tacitas y a hacer cosas esas, pero la técnica la trajeron. Entonces yo aproveché esa técnica y empecé a trabajar con la parte eléctrica de los hornos. Viene después de eso, empieza el problema de la electricidad. La mayoría de la gente que hacía cerámica en esa época se robaba la luz. Cuando la luz empieza a irse, se empiezan a dañar los trabajos, porque tú tienes que mantener unas temperaturas especiales, y ahí baja. Entonces hay un montón de hornos eléctricos arrumbados por ahí porque no había constancia de la energía eléctrica. El arte furtivo realmente empieza en el 2012, cuando yo elaboro unos cilindros de cerámica bastante grandes y los coloco en diferentes sitios de la ciudad. ¿Con qué objeto? Yo quería ver cuál era la reacción de la gente cuando pasaba al lado de algo que no era de ellos. Es como tú coger esa cámara con trípode y ponerla en la esquina. La gente va a pasar y va a comenzar a ver de quién es esto, porque te llama la atención. Hasta que llega un fresco y se la lleva, que fue lo que me pasó a mí cuando se pierde el primer cilindro. Yo llevé cilindro, puse cilindro en la catedral, en la catedral, en la Fortaleza Osama, en la Casa de Colón, en el convento, en un montón de sitios en la ciudad, en casa de teatro, escondido, y puse uno en la Plaza de la Bandera, en unos grandes, donde hay trinitaria, cosa que hay flores ahí. Y puse uno ahí. Y ese fue el primero que se perdió. Yo inclusive tiraba fotos y le tiraba videos para ver lo que la gente hacía con ellos. Puse uno en el paso a nivel de la ferretería Che, allá arriba. Y cuando se pierde el de la Plaza de la Bandera, yo arranco para la Plaza de la Bandera sabiendo que todo el que trabaja ahí es militar, porque inclusive hay, debajo de la Plaza de la Bandera, hay una cuestión militar ahí, que la gente no lo sabe, casi nadie, ahí abajo, adentro. Y le digo a uno que está limpiando, le digo, mira, ¿tú viste una cosa, un cilindro? Dice, ah, sí, yo lo vi. Digo, ¿tú lo viste? ¿Qué pasó? No, yo creía que era un gancho. Y no le puse la mano. Pero un amigo mío, de los que trabajan aquí, lo vio, lo cogió y dijo, ah, yo le voy a llevar unas flores a mi mujer con esto. Y se los regaló a la mujer. Yo me sentí contento porque digo, bueno, le encontraron un motivo a algo que yo hice. Todos eran diferentes, todos eran firmados por mí, todos eran... Cuando yo vi que se perdió el primero, yo dije, bueno, se van a empezar a perder los demás. Déjame inventarme algo, y ahí fue que cogí Facebook y comencé a poner pistas en Facebook y en Instagram, y le decía a la gente, si tú lo encuentras, es tuyo, tú lo guardas, es tuyo, quédate con él, pero préstamelo para yo hacer una exposición a final. Así fue, se rescataron como 22, 23 cilindros, se hizo una exposición muy exitosa en el Centro de la Imagen, y ahí la gente me dijo, concho, pero si eso está chulo, que si o qué, síguelo haciendo. Y entonces yo mantuve haciendo cilindros, poniendo pistas,
Y esas pistas tenían casi todas un propósito de que fuera histórico, de que tú aprendieras algo. Eran didácticas, que tú pudieras aprender algo que no estaba en Google, porque eso era otro. Yo necesito hacer cosas que la gente lo busque en Google y no lo encuentre. Entonces tenga que buscar gente vieja o referente que le digan. Y así empezó todo. Lo primero es trabajo, disciplina y pasión. O sea, tú puedes ser lo que tú quieras tú puedes ser, pero si tú cumples con esos 3 requisitos que te da la vida y que te la pone, tú vas a ser exitoso. Exitoso, porque si tú quieres ser lo que sea, limpiabota que tú quieres ser, si tú lo haces con pasión, lo haces con trabajo, lo haces con imaginación, a ti te van a buscar. Tú vas a un restaurante, por ejemplo, y te sirven, y hay un mozo que te sirve que te cae bien, porque es proactivo contigo, te saluda, don Timo, mire que a usted le gusta esto, venga, yo le voy a dar. O sea, es el manejo que tú tienes con la gente. Y cultivar la amistad, eso es esencial. Esencial. Tú conocer gente, hacer interacción con la gente. Tú no sabes quién mañana o te va a hacer un favor o tú tienes que hacerle un favor. Y hay que dar, porque eso es eso se revierte. Eso vuelve para atrás, por mucho.